Continuando el ejercicio que tenemos ya empezado ya la anterior semana, un poquito vamos a recordar de que hemos empezado por el artefacto más desfavorable, que es el criterio, ¿sí? Aplicando el método Hunter modificado. Estamos siguiendo por la tubería de agua caliente. Y el artefacto más lejano que estamos considerando es el lavamanos. Entonces estamos empezando de ahí, pero ya vamos a ver que es otro el artefacto más desfavorable, ¿sí? Entonces estamos continuando el punto 1 prima hasta el nudo 5, que sería la T. Entonces ahora corresponde continuar, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que hacer algunos cálculos preliminares que hemos dejado pendientes. Por ejemplo, en el Excel hemos calculado lo que es el caudal, lo hemos convertido, hemos puesto como valores lo que es la gravedad y la rugosidad, pero nos faltaría calcular el número de Reynolds, que depende de la velocidad. Aquí tenemos que depende de la velocidad, depende del diámetro y también depende de la viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces nos vamos a esa parte. Entonces buscamos la tablita correspondiente, que la tenemos aquí. Aquí, como verán, tenemos la tabla 1.8, que es la viscosidad del agua. Esto ya lo hemos visto en el capítulo de introducción, también ustedes lo tienen en el PDF, ¿sí? En la que tenemos las propiedades del agua, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la temperatura, diferentes temperaturas y las diferentes viscosidades, pero en este caso la que nos interesa es la viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces vamos, buscamos y vemos que para el tema del agua fría, aquí lo anotamos, agua fría va a estar entre 15 y 20 grados, entonces vamos a tomar un valor de 15, ¿sí? En el caso del agua caliente, entonces vamos a tener que aumentarle. Hemos visto que necesitamos para diferentes actividades que nosotros vamos a desarrollar en nuestros ambientes húmedos una temperatura ideal, ¿sí? Para el tema del lavado, para el tema del afeitado, para el tema de la ducha, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener una temperatura más alta de la que nos proporcionan. Entonces tenemos que subirla y para eso necesitamos un calentador. En este caso estamos apuntando a tener un calentador centralizado para el agua caliente sanitaria, pero necesitamos que eleve la temperatura, ¿sí? Y esta temperatura tiene que circular por la tubería y llegar a nuestro artefacto a una temperatura que nosotros la podamos mezclar con el agua fría para que nos dé una ideal, ¿sí? Entonces la vamos a elevar a una temperatura de 50 grados, ¿ya? Entonces, como la vamos a elevar a una temperatura de 50 grados, el primer valor que vamos a asumir va a ser este, ¿sí? Después, ya cuando hagamos el diseño de la tubería de agua fría, vamos a irnos a la viscosidad y vamos a cambiar ese valor, porque cambia, ¿sí? Entonces nos vamos al primer valor, que nos dice que es 0,553 por 10 a la menos 6. Entonces eso vamos a colocar aquí en nuestra formulita, ¿sí? Entonces, para calcular el número de Reynolds, que es la velocidad, entonces hacemos nuestra formulita, podemos poner igual o más. Entonces nos dice que es la velocidad, y la velocidad la tenemos aquí, que nos dice que es 0,73, está muy bien. Después multiplicamos
por el diámetro. Ojo que tenemos que fijarnos las unidades en el tema de introducir ecuaciones. En este caso estamos introduciendo metros por segundo. Y vamos a multiplicar por el diámetro que está al lado, que es 16.2. Pero son milímetros, entonces no podemos hacer una ecuación, introducir una ecuación que los términos o las variables no sean homogéneas, que no tengan las mismas unidades, ¿sí? No podemos mezclar papas con cebollas, tiene que ser lo mismo, tiene que estar, si vamos a sumar papas, tiene que ser todos papas, ¿sí? En este caso estamos hablando de metros por segundo, entonces tendremos que convertir el diámetro a metros, no dejarlo en milímetros. Entonces yo internamente voy a poner aquí un paréntesis y le voy a poner a dividir entre 1000, ¿sí? Entonces como lo he dividido entre 1000 los milímetros, entonces automáticamente ya lo estoy convirtiendo a metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque un metro tiene 1000 milímetros, entonces ya estoy haciendo mi conversión, ¿ya? El siguiente término es la división, dividir entre la viscosidad cinemática. Entonces hemos dicho que es 0, ya no me acuerdo, es 553. Entonces 0,553 por 10, entonces aquí ya le pongo e a la menos 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice por 10 a la menos 6, entonces yo también en el Excel puedo poner exponente a la menos 6, ¿sí? Entonces ahí está, lo mismo, ¿sí? Entonces aquí está, e a la menos 6 y le pongo enter. Y automáticamente me da un número grande, porque el número de Reynolds siempre es grande. En este caso es más grande de lo normal, ¿por qué? Porque estamos hablando de agua caliente. Ya cuando entremos a agua fría va a estar en un rango menor, pero igual vamos a estar hablando de flujo turbulento. ¿Ya? Entonces ya hemos completado esto, entonces continuamos en el cálculo para los siguientes términos, ¿sí? Entonces aquí ya entramos a la parte de lo que es pérdidas de carga. Hemos dicho que las pérdidas de carga o pérdidas de presión, ¿sí?, van a estar divididas en dos partes muy importantes, que son las pérdidas mayores, ¿sí?, o pérdidas por tuberías o por la fricción en las tuberías, o pérdidas menores, que sería el segundo grupo, que serían las pérdidas por accesorios, por la fricción en los accesorios, ¿sí? También tenemos que vencer algo, que se acuerdan al inicio lo hemos visto, ¿sí?, la altura. Si nosotros tenemos una altura, entonces eso nos genera una presión. Entonces nosotros, si tenemos que subir una tubería de forma vertical, entonces tenemos que vencer. Ahora, si más bien al revés es la altura, entonces más bien está a favor, nos ayuda, nos aumenta la presión si es que tenemos que bajar, ¿sí? Pero normalmente vamos a colocar lo que es vencer, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener también esto, la altura geométrica. Y finalmente vamos a tener la presión de salida mínima, ¿sí?, en los artefactos, no en los tramos, ¿ya? Entonces ya nos hemos acordado un poco de lo que hemos visto. Entonces, pérdida de carga o pérdida de presión. Entonces vamos a tener esa energía que se convierte, ¿sí?, no se pierde, ¿sí?, se convierte. Hemos visto la ecuación general de la energía. Entonces la energía no se pierde, se transforma, ¿ya? Entonces aquí vemos el primer término. El primer término en pérdidas mayores o pérdidas de tuberías es F, que es el coeficiente de fricción, que es una ecuación larga, ya la vamos a ver, tenemos que introducirla. Después tenemos que determinar lo que es HF, que es ya la pérdida que relaciona al coeficiente. Después en menores tenemos también el coeficiente, pero este está tabulado, no hay problema. Después tenemos la pérdida que relaciona el coeficiente, entonces ya la vamos a tener. Después tenemos pérdidas especiales, que en este caso no vamos a tener porque no tenemos ningún medidor, ni tampoco vamos a tener ningún calefón. Y ya hemos dicho que esto es la altura geométrica.
Entonces vamos al primer término, que es el F, que es el coeficiente de pérdidas mayores o pérdidas por fricción. Entonces nos vamos aquí y como verán, aquí ya tenemos la ecuación más grande y el coeficiente que es largo, ¿sí? Pero de este término nosotros ya tenemos calculado el número de Reynolds, que es este de aquí. Este es el logaritmo neperiano, no es una variable, entonces no. Este es el coeficiente de rugosidad, este tenemos el diámetro, este el número de Reynolds, entonces más depende del número de Reynolds, ¿sí? Entonces ya podemos introducirlo y nos va a dar este coeficiente, esta ecuación, ¿sí? Que nos permite, ¿sí?, estar en ambos grupos, en flujo turbulento como en un flujo laminar o intermedio, ¿sí? Entonces es una muy buena ecuación. Entonces empecemos a introducir esta ecuación y veamos que tenemos aquí un corchete y después tenemos paréntesis. Entonces nosotros no vamos a introducir corchete ni paréntesis. Donde tengamos esto vamos a colocar simplemente paréntesis en el Excel, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar paréntesis, paréntesis. Aquí también tenemos otro, entonces ahí vamos a colocar paréntesis. Aquí vamos a cerrar, vamos a abrir, vamos a aumentar. Entonces siempre vamos a manejar paréntesis en Excel, ¿sí? Entonces manos a la obra. Entonces nos vamos y ponemos nuestro primer factor, que es más o igual. Después ponemos dos paréntesis, entonces ponemos dos paréntesis. Entonces ponemos dos paréntesis ahí. Luego nos vamos a colocar el valor que necesitamos, ¿sí? Que nos dice que es 64 entre el número de Reynolds. 64 entre el número de Reynolds, que ya lo tenemos calculado aquí. Aquí está, ¿sí? Ya está. Y nos fijamos, nos dice que cerramos paréntesis y elevamos a 8. Cerramos paréntesis y lo vamos a elevar a 8. Ya está. Después nos dice más, fíjense aquí, más. Entonces vamos un poquito tachando lo que ya hemos hecho para no confundirnos. Entonces esta parte ya la hemos hecho. Entonces aquí ya la hemos hecho. Estamos en la siguiente, ¿sí? Esto también ya lo hemos introducido. Entonces ahí vamos por más 9.5, más 9.5 por paréntesis, logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano, entonces simplemente en el Excel le ponemos ln y automáticamente lo reconoce como una función y nosotros hacemos doble clic a la función y lo pone en mayúscula, ¿sí? Y nos abre un paréntesis más. Entonces a ese paréntesis vamos y nos dice que le tenemos que hacer sumar dos fracciones, ¿sí? Esta de aquí con esta de aquí. Entonces aquí hacemos un paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es K y K es la rugosidad. Rugosidad está en milímetros y tenemos el diámetro, aquí está D, y diámetro también está en milímetros. Ambos términos están en las mismas unidades, entonces una fórmula homogénea. Entonces si divido milímetros con milímetros se van a simplificar, entonces aquí voy a tener un término sin unidades, ¿sí? Entonces puedo mantener, ¿sí? Y es lo que voy a hacer, lo voy a mantener, no voy a convertir el diámetro, ¿sí? Entonces aquí voy y K, entonces K ya hemos visto que lo tengo calculado aquí. Está aquí el término de K en mis cálculos auxiliares está. Y después me voy nuevamente y veo que lo divido entre 3.7 por el diámetro. Entre 3.7
por el diámetro, ¿sí? Entonces, como estoy colocando esto, voy a preferir poner en paréntesis 3.7 por el diámetro, que lo tengo aquí. Entonces ya está introducida la primera relación, ¿sí? Entonces voy y sumo. Entonces esta parte ya la tengo, que sería este valor de aquí, ¿sí? Ya lo tengo. Entonces me voy aquí al siguiente, que es 5.74 más 5.74 entre el número de Reynolds elevado a 0.9. Entonces ahí lo divido entre el número de Reynolds, que lo tengo aquí, que está en la celda D, ¿sí? Vuelvo a apretar ahí y me aparece D 129 elevado, pongo ese símbolo, 0.9. Entonces ya tendría esto también, ¿sí? Y aquí me fijo y cierro paréntesis, ¿sí? Entonces es importante fijarse eso, si no cierro va a seguir abierto. Entonces cierro paréntesis, entonces cierro el paréntesis que tengo aquí del número neperiano, ¿ya? Entonces veo, tengo un color moradito, entonces este ya también. Entonces esa es la ventaja del Excel, ya me va mostrando lo que estoy haciendo. Y me dice que es menos, ¿sí? Menos, entonces voy colocando menos, abro paréntesis, que me dice 250 o 2500 entre, aquí fíjense, 2500 entre el número de Reynolds, ¿sí? Y el número de Reynolds ya lo tengo calculado aquí. Y cierro paréntesis. Paréntesis ya cerrado. Entonces esto ya está. Pero lo tengo que elevar a la potencia de 6. Entonces ese término también ya lo he comprado. Y cierro, mira, fíjense, aquí ya tengo otro término, ¿sí? Entonces cierro otro paréntesis. Entonces ya cerrado y automáticamente, vean, esto me resalta, es con este que está antes del neperiano. Entonces ese es su paréntesis, ¿sí? Que había abierto antes y ahora lo he cerrado. Entonces está bien. Después tengo que elevar todo eso a la potencia de menos 16. Entonces a la menos 16. Ya está. Y después tengo que irme al siguiente corchete, que es este. Entonces aquí yo voy a poner paréntesis, ¿sí? Cierro paréntesis. Entonces este paréntesis de aquí es el negrito que corresponde a este. Entonces está bien, estoy cumpliendo la formulita, ¿sí? Entonces con eso tengo que irme a elevar a la potencia de 0,125. Entonces pongo el símbolo de elevar, 0,125, ¿sí? Me fijo que no haya ningún otro término, esto ya lo he puesto antes, entonces ya no hay ningún otro término, ¿sí? Ya se ha cerrado el último corchete, que en mi caso sería paréntesis, entonces no me sobra paréntesis ni me falta. Hago una revisión última en fórmula, pues veo el detalle y no hay nada más, entonces ya le pongo enter, ¿sí? Entonces ya aquí, como verán, ya me calcula el factor de fricción, ¿sí? Que está en el rango de 0.026, 0.23, 0.3, entonces está en ese rango, entonces está bien. No me tiene que salir un número grande ni un número entero, si no estaría mal. Entonces ahora me voy a calcular la pérdida, ¿sí? Y aquí utilizo esta ecuación. Entonces en este caso, F ya lo tengo. Entonces tendría que multiplicar por L y por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí pongo nuevamente más F, hemos dicho, por L, que tengo aquí, ¿sí? Entonces aquí está, y por la velocidad que está aquí al lado, ¿sí? Entonces ya me va diciendo que es L 129 y 129
por K129. Entonces están ya. Pero me acuerdo que es la velocidad al cuadrado. Entonces le pongo el símbolo de potencia y le pongo 2. Entonces ya tengo colocado este término, este y este. Me faltarían los de abajo, los que dividen, ¿sí? Entonces es diámetro y 2 veces la gravedad. Entonces pongo división y le voy a poner un paréntesis, ¿sí? Porque para que no se mezcle, por ahí no me entiende el Excel. Entonces aquí pongo 2 veces la gravedad, y la gravedad la tengo aquí en mis cálculos auxiliares al inicio puesto. Fíjense aquí, para la altura de la ciudad de La Paz, por, hemos dicho que es el diámetro, y aquí está el diámetro, J129, y ya lo anoté en la formulita, pero me fijo nuevamente en mi formulita, ¿sí? Y aquí estoy introduciendo la longitud en metros, ¿sí? La velocidad estoy introduciendo en metros por segundo. La gravedad, metros por segundo al cuadrado. Entonces, todos están en una relación homogénea de metros, exceptuando D, ¿sí? D también tiene que estar en metros. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer aquí es una pequeña conversión. Entonces voy a hacer esto. Voy a poner un paréntesis y a ese valor lo voy a dividir entre 1000. Lo cierro el paréntesis, ¿sí? Este valor de D lo divido entre 1000. ¿Por qué? Porque aquí fíjense, está en milímetros, ¿sí? Entonces tengo que convertirlo. Entonces por eso aquí lo estoy dividiendo entre 1000. ¿Ya? Entonces le pongo Enter. Y aquí me dice el Excel, me dice que hay un error en la formulita. Hay un valor que no está bien. Entonces me lo autocorrige. Entonces veo, me parece que me faltaba un paréntesis, ¿sí? Entonces me lo ha aumentado el paréntesis que no es cerrado. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí yo tenía un paréntesis, aquí tenía otro paréntesis, y el último, ¿sí?, que tenía aquí, el negrito, no lo he colocado, ya me lo ha colocado el Excel. Entonces ya tengo calculado mis pérdidas, que está bien, 0.11 metros. Ahora me voy a las pérdidas menores, KL. Entonces a este lado ya está, me voy aquí. Entonces aquí tengo que ver en la primera ecuación este término. KL está tabulado. Fíjense, aquí yo lo tengo en la tabla 2.7. Entonces en la tabla 2.7, aquí en la primera parte, tengo varios accesorios que están tabulados, al igual que en los siguientes términos. Pero ahora tengo que irme a mi esquema, ¿sí? Voy a mi esquemita para ver qué accesorios puedo tener. Entonces en el lavamanos voy a tener, puedo notar que tengo aquí un codo, ¿sí? Un codo aquí, ¿sí? En el tramo horizontal viene y dobla en un tramo vertical, ¿sí? Entonces ahí voy a tener un codo. Pero en este tramo vertical, ¿sí?, que está adosado en la pared, en el ladrillo, también voy a tener otro codo a la salida, ¿sí? Aquí voy a tener otro codo, ¿sí?, con el que sale a la pared, de la pared, y de ahí voy a conectar, ¿sí? Acuérdense que todo esto está yendo o por el piso o por la pared. Entonces llega el tramo horizontal y después sube, y después, para que nosotros nos conectemos el artefacto en sí, va a estar en la pared, ¿sí? Entonces ahí ya lo tenemos. Después
vamos a tener también aquí en el punto 5, vamos a tener una T, pero esa no la vamos a considerar. Entonces el tramo que estamos considerando es del 1' hasta el 5, hasta el punto 5, pero unos milímetros antes del 5. Entonces no consideramos la T que hay ahí. La vamos a considerar después en el siguiente tramo. ¿Ya? Entonces todos vamos a considerar, pero en este caso siempre un poquito antes. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener 2 codos. Entonces al tener 2 codos nos vamos nuevamente a buscar nuestra tablita y ya, como verán, el primer valor que nos dice es codo de 90. Entonces este es el valor que tenemos y nos dice que es 0,9. Entonces ahí ponemos más 2 veces 0,9. Listo, porque son 2 codos, ¿sí? Ahora nos vamos a nuestra formulita y nos dice que KL, el coeficiente, debe multiplicarse por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿sí? Entonces esos términos ya los tenemos. Entonces ponemos aquí más KL por la velocidad, ya la tenemos aquí, que es 0,73. Entonces aquí está elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces aquí le voy a poner 2 por, estoy poniendo un paréntesis y ahí, porque estoy utilizando un término que por ahí si no le pongo lo va a dividir solo entre 2 y no entre la gravedad más. Entonces mejor le pongo paréntesis. Entonces 2 por la gravedad, y la gravedad está al inicio, ¿sí? Mi primer término aquí. Entonces si le pongo enter ahorita, me va a pedir el Excel que le faltó un paréntesis, el paréntesis que me olvidé aquí, ¿sí? Entonces le pongo y me dice falta un término en tu ecuación. Entonces yo le pongo sí, corríjamelo. Entonces le va a aumentar, fíjense, ya ha aumentado el paréntesis. Aquí está el paréntesis que le aumentó, ¿sí? Entonces está a 0,05, ¿sí? Está abajo. Después en pérdidas especiales no tengo nada. Y en lo que es la altura geométrica, entonces voy nuevamente a mi gráfico. Veo que la altura de lavamanos, hemos visto también en la introducción, en la parte introductiva, está en el capítulo 1, están todos los artefactos, y ahí nos dice que el rango de instalación de lavamanos está desde el piso entre 0,50 y 0,60, o sea 50 a 60 centímetros desde el piso, ¿sí? El punto de salida para el chicotillo. Entonces nosotros en este caso estoy adoptando 0,60 metros. Entonces aquí yo le pongo que tiene que subir 0,60. O sea, hay un desnivel entre el punto 5 y el punto 1', ese es 60 centímetros. Ahora la presión de salida. La presión de salida hemos dicho que para todos los artefactos que utilizan tanques, o sea, que utilizan inodores con tanque, va a ser 2 metros columna de agua, ¿sí? En el caso de que hagamos una instalación de un baño público, entonces ahí vamos a utilizar válvulas con fluxómetro. Entonces vamos a tener que tener otro tipo de presión más alta, ¿sí? En el rango de 7, 8, 10 metros por un metro. Entonces obviamente necesita más presión, pero en este caso que estamos diseñando para un edificio, para una vivienda, entonces vamos a utilizar una presión mínima de salida de 2. Entonces colocamos eso. Ahora la presión de salida, ¿sí? Entonces nuevamente nos vamos. Entonces la presión que nosotros estamos interesados en saber es en la presión en el nodo 5, que es el punto de intersección. Entonces aquí le vamos a poner aquí punto 5. Entonces la presión en el nudo 5 que necesitamos va a ser toda la pérdida que vamos a tener en el tubo, más las pérdidas en los accesorios, más la pérdida que requerimos en esta alturita de 0,60,
¿sí? Y la presión de salida mínima que queremos en el lavamanos, en el tema de agua caliente, ¿sí? Entonces vamos a sumar esos términos. Entonces ponemos igual o más este primer término, más este segundo, más especiales que no tenemos, más las pérdidas menores, más las pérdidas mayores. Entonces estamos utilizando los términos, ¿sí? No sumamos los coeficientes porque esos nos han ayudado en la ecuación. Los términos son las pérdidas. Entonces ahí nos da un valor, ¿sí? 2.76. Entonces continuamos y vemos que nos vamos a ir al siguiente tramito. Entonces en el siguiente tramo que corresponde es el tramo de la bañera ducha, ¿sí? Entonces aquí tengo que calcular este tramito que es vertical, ¿sí? Entonces va a ser el 2' al 5. Entonces aquí le pongo 2' al 5.5. Aquí voy a hacer un copy, voy a agarrar esto, control C y control V. Entonces lo que he puesto es con control C y control V, ¿sí? Entonces control C para copiar y control V para pegar. Entonces ya tengo esa filita de cálculos auxiliares. Entonces me voy a calcular los datos básicos. Unidad de gasto para lo que es la ducha o bañera, ¿sí? Porque es un artefacto mixto. Entonces ahí podemos ver que tenemos aquí la bañera y aquí abajo tenemos también la ducha en el tema privado. Nos vamos y ambos valores tienen lo que es 1, ¿sí? Aquí también 1 para lo que es. Entonces es indistinto si utilizamos la unidad de gasto de la bañera o de la ducha. Entonces ponemos 1. Ahora tenemos que determinar lo que es el caudal. Entonces nos vamos aquí a la tablita 2.10 para el método Hunter, para la conversión, pero este es el método Hunter modificado. Entonces nos vamos y nos dice que tenemos 1, entonces estamos en el primer valor, que es 0.15, ¿sí? Si se fijan, el valor de 0.15 no cambia hasta si tenemos un valor menor o igual a 3, ¿sí? Entonces un valor igual a 3, que sea o menor a 3, puede ser 2 o puede ser 2.5, 1.5, 0.5, 0.8, cualquier valor de esos siempre va a ser 0.15, ¿sí? Entonces ponemos ese valor aquí, 0.15. ¿Qué longitud tiene? Entonces ahí sí, pues tenemos que ir a nuestro gráfico, nuestro isométrico que ya lo hemos preparado, ¿sí? Entonces vemos que solo tiene una altura vertical, 2.10. Entonces ponemos aquí 2.10. Un poco recordando, también eso está en la introducción, en el artefacto ducha. Nos dice la teoría que debe estar instalado desde el piso, desde 1.90 hasta 2.10. Puede ser 1.95, 2 metros, ¿sí? En este caso yo le estoy dando 2.10, el más desfavorable, ¿sí? La altura máxima. Entonces 2.10. Entonces, ¿qué diámetro? Me voy al diámetro comercial para polipropileno, ¿sí? Entonces igual nos fijamos, aquí yo he sacado de esta tablita, de la tabla 2.13, ustedes van a manejar esa, no vamos a manejar PVC para este ejemplo, ni para el proyecto. Vamos a irnos a diseñar con PPR, polipropileno, en lo que es tricapa fría caliente, para no estar cambiando. Entonces ahí el primer diámetro para DN15, que sería este primer valor, nos da diámetro comercial de 16.2, el diámetro interno. Ahora aquí copiamos esto, control C
y control B y obtenemos la velocidad. La misma velocidad porque no ha cambiado el caudal ni el de antes. Entonces tenemos la misma velocidad, ¿sí? Aquí podemos copiar control C y control B. Entonces ya tengo, ¿por qué? Porque esto va a ser la misma fórmula, no cambia. Entonces ya no tengo que introducir ese chorro de fórmula grande, ya no. Ya lo introducí bien, entonces esto me lo va a calcular muy bien. Solo tengo que copiar. Como verán, fácil, nos ayuda mucho el Excel. Ahora aquí, KL. Sí, KL cambia porque tenemos otros accesorios que seguro van a aparecer, ¿sí? Entonces aquí me voy y veo qué accesorios puedo tener. Entonces aquí todavía la T no puedo considerarlo porque no he pasado de ese punto, ¿sí? Entonces no. Aquí arribita voy a tener un codo, ¿sí? Voy a tener un codo y también voy a tener lo que es el plato de la ducha, ¿sí? También adicionalmente voy a tener aquí en la parte media voy a tener lo que es una llave, ¿sí? Una válvula, que en ese caso va a ser la válvula globo, porque es la válvula que tiene una gomita, ¿ya? Entonces vamos a ver las válvulas que tenemos o los accesorios. Hemos dicho que vamos a tener el codo, que es 0,9. Aquí fíjense, vamos a tener esta válvula o llave globo, que es esta, ¿sí? Entonces aquí en esta partecita lo que tiene es una gomita, ¿sí? Entonces abrimos y va apretando un poquito más, giramos al otro lado, va a desapretar y entonces va a aumentar. Entonces esto es una gomita. Entonces siempre hay que estar cambiando también periódicamente eso, a diferencia de la válvula compuerta, que la tenemos aquí abajo, que esa es la llave de paso, que en realidad es más, en realidad es metálica la compuertita que tiene, ¿sí? Entonces aquí el valor que tiene es 10. Entonces ya tenemos 0,9 del codo, 10 de la válvula y nos vamos a lo que es el plato o cabezal, que lo tenemos aquí. Entonces aquí nos dice que el cabezal, que es este, acuérdense, este de aquí, nos da un valor de 12. Entonces tenemos 12, 10 y 0,9. Entonces aquí pongo 12 más 10 más 0,9. Entonces tengo KL. Ahora la formulita de la pérdida localizada o por accesorios, solo la copio y automáticamente me calcula, ¿ya? Pérdidas especiales no tengo ningún calefón, no tengo ningún medidor de agua ahí. ¿Qué altura geométrica tiene que vencer? Entonces, desde el punto 5 al punto 2'. Entonces, enteramente es un tramo vertical, entonces toda la altura de la ducha tiene que vencer. Entonces, los 2,10 tienen que vencer. ¿Qué presión de salida? Hemos dicho que tiene que tener una presión de salida todos los artefactos de 2 y en este caso tenemos un artefacto, ¿sí? 2. Entonces aquí hago control C y control V, verifico que está sumando y le aprieto aquí en la casilla y me lo colorean las celdas que está utilizando el Excel. Entonces veo que sí, está utilizando todas las que yo quiero, entonces está bien mi formulita. Entonces aquí también es el punto 5. Ahora aquí yo tengo que hacer una observación, ¿sí? Tengo que ver cuál de estos dos valores es el mayor. Entonces obvio, ¿sí?, que el mayor es este, ¿sí? Me da 4,81, ¿sí? Mucho más, ¿sí? Entonces ese es el que nos va a mandar. Entonces aquí podemos hacer la pregunta, decirles cuál es el artefacto que nos requiere mayor presión. Entonces el que nos requiere mayor presión va a ser la ducha, ¿sí? Entonces el artefacto más desfavorable, ¿sí?, entre estos dos va a ser obviamente la ducha, ¿sí?
es el más lejano de todos, en este caso es la ducha, ¿sí? No había sido el lavamanos, había sido la ducha. ¿Por qué? Porque tenía que vencer esta altura geométrica. Hemos dicho que la altura siempre es predominante en el tema presiones. Entonces aquí está predominando esa altura, ¿no? Entonces esto lo remarcamos para que continuemos con el cálculo ahí, ¿ya? Entonces nos vamos al siguiente valor, que va a ser el siguiente tramito. Ahora sí vamos a irnos a un tramo más larguito, que es del punto 5, que es este tramo horizontal. Después viene este tramo vertical y después viene este tramo horizontal hasta el punto 7. Entonces va a ser desde el 5 hasta el 7, ¿sí? Lo que veo aquí en este tramo es que no tengo ningún artefacto de salida, ni aguas arriba en el punto 5 ni aguas abajo en el punto 7. No tengo una conexión directa. Ahora, ¿qué caudal va a circular en este tramo? El caudal de agua caliente que va a circular en este tramo va a ser el que va a alimentar a la ducha y al lavamanos. Entonces pongo tramo 5, 7, ¿sí? Entonces ahora voy a copiar mis cálculos auxiliares, y me voy aquí. He dicho que voy a alimentar lo que es la ducha, o sea, este más este de aquí. Listo. Entonces significa que estoy sumando estos dos anteriores. Entonces unos 5. No me acuerdo lo que les explico la otra vez. Entonces voy nuevamente a mi tablita y veo que para valores de unidad de gasto igual o menor a 3 va a seguir siendo 0,15. Entonces en este caso es 1,5, va a seguir siendo 0,15 litros por segundo. ¿Qué longitud tiene? Ahora sí me voy a mi isométrico. Aquí voy y tengo 0,35 del tramo horizontal. Después tengo 3,2 y después tengo 1,5. Entonces eso lo voy a anotar. Más 0,35 más 3,2 más 1,5. Listo, ya está calculado. ¿Qué diámetro? Mantengo el diámetro. Ahora copio la fórmula, voy a copiar hasta aquí, ¿sí? Copio esas 3 casillas y le pongo Enter. Y se mantiene la velocidad. ¿Por qué? Porque se mantiene el caudal y el diámetro, no ha cambiado, ¿sí? Entonces me voy a calcular lo que es KL, las pérdidas. Entonces necesito de mi isométrico. Entonces aquí sí tomo en cuenta ahora la T. Aquí tengo una T. Entonces esa T la tengo que considerar. ¿Ya? Esa T la tengo que considerar. ¿Sí? Ahora aquí también tengo aquí un codo. Aquí tengo un codo. Tengo aquí el codo. Después tengo otro codo aquí. Entonces tengo dos codos, una T. Aquí en el punto 7 también tendría una T, pero ya hemos dicho que no consideramos unos milímetros antes de llegar a ese punto. Entonces esa T la vamos a considerar después, ¿sí? Ahora también tomen en cuenta esto. Por ejemplo, yo estoy ingresando a un ambiente húmedo por regla para el tema de mantenimiento de mi ambiente, por el tema de algún cambio de algún artefacto, alguna fuga, alguna verificación que tenga que hacer en mi ambiente húmedo, tengo que colocar una válvula compuerta, una válvula de control, ¿sí? Por ejemplo, quiero cambiar la ducha, ¿sí? Porque mi aparato se me fregó, entonces tengo que tener una llave. No me puedo
fiar de mi llavita globo que tengo aquí. No la voy a cerrar, pero obviamente va a seguir goteando, tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es con goma. Entonces me tengo que tener una llave principal que me lo cierre, ¿sí? Todo el agua que ingresa a mi ambiente húmedo. Entonces esa llavecita la voy a colocar al ingreso de mi ambiente húmedo, ¿sí? Entonces lo ideal sería que lo coloque aquí, donde estoy poniendo el puntito, aquí, en este tramito, pero como no hay espacio, lo voy a poner en este tramo vertical, ¿ya? Entonces aquí voy a poner esto, entonces aquí voy a poner una llave, ¿sí? Que me va a controlar el ingreso de todo el agua en mi ambiente, ¿ya? Entonces ahí voy a tener esos 1, 2, 3, 4 accesorios, ¿ya? Entonces voy nuevamente a mi tablita. Entonces hemos dicho que codo es 0,9, entonces voy a tener dos codos, ¿sí? Entonces aquí ya pongo más 2 por punto 9 o 0,9 más. Entonces, ¿qué más necesito? Hemos dicho que T. Entonces aquí ya tengo dos T's, ¿sí? Una de flujo derivado, o sea que cambia de dirección, entonces genera mayor pérdida, entonces su valor es este. Y otra de flujo directo, ¿sí? Que va así como si fuera un tubo continuo y tiene una menor pérdida, ¿sí? En este caso tendríamos que tomar en cuenta eso, pero nos vamos a ir al accesorio más desfavorable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? El de el que nos genera mayor pérdida, que es el que cambia de dirección, de 2, ¿sí? Entonces tenemos 1 de 2. Después nos vamos al tema de la llave. No utilizamos la llave globo, eso solo se utiliza para el tema de la ducha. Entonces aquí hago un paréntesis para explicarles de que tenemos la llave bola, ¿sí? Que es la que tiene su palanquita que gira más o menos para el cierre 180 o 90 grados, ¿sí? Entonces uno gira y automáticamente se cierra, uno gira y automáticamente se abre. Entonces tiene menor pérdida, ¿ya? Pero la que normalmente utilizamos es esta de aquí abajo, que es la llave con puerta, ¿sí? Es la mariposita que tenemos y la conocemos como llave, ¿sí? En lo que es nuestros ambientes húmedos, ustedes pueden ver una llavecita color roja, ¿sí? En la parte baja de nuestro baño, de nuestra cocina. Entonces esa es nuestra llave principal, ¿sí? Nuestra llave de paso. Entonces esta es la común que utilizamos, pero esta también es muy aplicada y esta es la que yo preferiría que utilicen, ¿sí? Porque es más fácil de manipular, tenemos que girar y ya está cerrado o ya está abierto. En cambio esta hay que dar vueltitas, vueltitas y abrir totalmente, otras vueltitas, cerrar. Entonces a veces no sabemos si está completamente abierta o cerrada, ¿sí? Entonces necesita mantenimiento si es que la abrimos o cerramos mucho, ¿sí? Pero entre ambos el que tiene mayor valor de pérdida, ¿sí? Es obviamente la llave con puerta. Entonces esa es la que utilizamos para el diseño. Ya en el tema constructivo podemos aplicar ya la válvula bola, ¿sí? Entonces en el tema de diseño vamos a utilizar lo que es una válvula con puerta medio cerrada que nos da un valor de 2.10. Entonces eso es lo que sumamos aquí, 2.10 y enter. Entonces ya automáticamente nos da el valor. Y aquí ya tengo que irme al cálculo de la altura. ¿Cuánto es la altura? El desnivel desde el punto 7 al punto 5. ¿Cuánto es el desnivel? El desnivel es obviamente la altura que tiene que vencer, que es los 320, ¿sí? Entonces aquí pongo 320 y la presión de salida.
ya les vuelvo a decir, entonces tengo que fijarme en los nudos, ¿no? En el nudo 5 hay un artefacto conectado directamente ahí, no. En el nudo 7 hay alguno, tampoco. Entonces no hay ninguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una tubería de paso, no es de salida. Entonces ahí simplemente le pongo 0, porque no hay un artefacto directo. Entonces hago la suma, ¿sí? Entonces me dice que suma todo correctamente, está bien. Pero lo que tengo que determinar es la presión necesaria en el punto 7, la presión final en el punto 7. Y la presión necesaria en el punto 7 es todo lo que hemos sumado, que es la pérdida en el tubo, desde el 7 al 5, los accesorios que hay ahí, pero adicionalmente tengo que sumarle también o el tramo de ducha o el tramo de lavamanos, porque esos también me generan pérdida, ¿sí? Entonces, la pérdida necesaria en el punto 7 va a ser todo lo que viene detrás, ¿sí? Entonces, en este caso, le sumaría la pérdida mayor entre los dos y hemos dicho que el más desfavorable va a ser el de la ducha. Entonces le sumo, ¿no? Y listo. Entonces aquí es punto 7. Ahora continúo en mi cálculo, ¿sí? En mi cálculo ahora tengo que irme al tramo del lavamanos de la planta baja de mi baño de visita. Entonces aquí yo tengo 9' a 7. Entonces pongo aquí 9' a 7. Aquí me dice que el lavamanos, bueno, no me acuerdo muy bien, aunque ya he hecho, ¿sí? Pero bueno, vamos. Entonces digo lavamanos. Aquí tengo lavamanos privado, es 0,5. Aquí está, 0,5. Entonces eso es lo que pongo aquí. Entonces aquí ya no nos acordamos directamente que valores menores a 3 o iguales a 3 unidades de gasto va a ser siempre 0,15. Entonces en este caso sigue siendo menor. Pongo 0,15. La longitud. La longitud de este tramo. Entonces la longitud es del tramo horizontal, que es este. Aquí nos dice que es 1 metro. Lo he puesto ahí porque no me alcanzaba a colocar si iba a ser un chenco aquí en mi gráfico. Entonces aquí tiene que poner 1 metro, pero lo he puesto aquí al lado con corchetes, ¿sí? Y la altura vertical es 0,60, ¿sí? Entonces vamos a recordar que se lo coloca entre 50 y 60 centímetros. Entonces yo opto por lo más crítico, que es 0,60, ¿sí? Esto en mi diseño, ¿ya? Porque ya en el tema constructivo, obviamente depende del artefacto que yo voy a comprar, ¿sí? Entonces por ahí ya he decidido comprar un artefacto que necesita, tiene un pedestal que me va a dar una altura de 0,56 o 56 centímetros. Entonces voy a calcular y voy a colocar mi punto de salida a esa altura, ¿sí? Entonces obviamente estoy a favor porque estoy utilizando el valor más crítico en mi diseño, ¿sí? Entonces ahí tengo 1 más 60. Entonces aquí lo pongo. Más 1 más 60. La longitud. ¿Qué diámetro? Mantenemos el diámetro. Y ahora calculamos esto nuevamente porque no se modifica. Entonces control C, control V. Aquí no me salen valores, me salen esto. ¿Por qué? Porque no he hecho los cálculos preliminares, están en blanco, fíjense. Entonces ahí voy a hacer control C, control V. Entonces ya me lo ha calculado, porque ¿sí? Siempre tengo que hacer eso. KL. Entonces ahí me voy a ver los accesorios. Entonces nuevamente aquí voy a tener un codo para la salida de la pared para que se conecte mi chicotillo. Aquí también voy a tener un codo. Aquí voy a tener una T, pero no la considero, ¿sí? Y adicionalmente voy a tener nuevamente, como este es el único que alimenta con agua, entonces aquí voy a tener lo que es mi
válvula de control, ¿sí?, de mi ambiente húmedo. ¿Por qué? Porque aquí estoy solo alimentando con agua caliente el lavamanos. El inodoro no tiene agua caliente, entonces ahí no me interesa, ¿sí? Entonces ahí voy a tener esos tres accesorios. Entonces me voy nuevamente, si no me acuerdo, a mi tablita 2.7, 2.8. Entonces ahí me fijo que tengo codo, que es 0.9, y mi llave a medio cerrar va a ser 2.10, ¿sí? Entonces esos son los valores que debo considerar, ¿sí? Entonces voy a tener dos codos y una llave. Entonces aquí pongo más 2 codos por 0.9 más 2.10 de mi llave a medio cerrar. Entonces listo, copio esto que ya tiene mi formulita, me calcula, no tengo pérdidas especiales, y la altura que tiene que vencer. Entonces la altura que tiene que vencer desde el punto 7 al punto 9' va a ser los 60 centímetros, que es la altura de mi lavamanos. Entonces pongo ahí. La presión de salida en este tramo sí hay. ¿Por qué? Porque tengo directamente en el punto 9' un artefacto conectado, el lavamanos. Entonces no es un tramo intermedio. Entonces pongo, hago aquí, copio esto, formulita, y me dice que es 2.77 en el punto 7, ¿sí? Entonces veo entre los dos valores cuál es el que tiene más. Entonces este es el que tiene mayor presión necesaria. Entonces voy a ir manteniendo ese, ¿sí? Este lo voy a poner en color más bajo. Y me voy al siguiente tramo. El siguiente tramo es un tramo horizontal, que es desde aquí. Voy hasta conectar a mi lavamanos. Entonces ese es el tramo, ¿sí? Entonces va a ser desde el punto 12 al punto 7. Entonces aquí pongo 12 a desde 7 a 12. Listo. Entonces antes de hacer otros cálculos voy a hacer el copy de mis cálculos auxiliares. Puedo copiar también todos esos, ¿sí?, toda la fila más. Ahora me voy aquí a unidades de gasto. ¿Qué unidad de gasto voy a poner aquí? Va a ser la suma, o sea, todo el caudal que circula en este tramo horizontal va a ser lo que va a alimentar a mi lavamanos y a mi ducha y lavamanos de la parte de arriba, ¿sí? Entonces eso es lo que tengo que colocar. Entonces voy a poner aquí más 1.50, que es el valor del baño de arriba, más el lavamanos del baño de abajo, del de visitas. 2. Ahora, ¿qué caudal voy a colocar? Entonces me acuerdo, este es un valor 2 de unidad de gasto. Todavía sigue siendo menor a 3, entonces va a mantenerse 0.15. ¿Qué longitud? Aquí me fijo y tiene una longitud de 5 metros. ¿Sí? No me estoy inventando, esto lo saco del isométrico. Entonces aquí pongo 5. ¿Qué diámetro voy a colocar? Repito, y ya me lo calculó, ¿sí? Ya me lo está prediciendo el Excel. ¿Está bien? Después ahora me voy al coeficiente de accesorios. Entonces en esta parte tengo que definir qué accesorios voy a tomar en cuenta. Entonces aquí me acuerdo que en este punto tengo una T. En este punto tengo una T, en el punto 7. Después, tramo horizontal, no tengo nada más que una T, ¿sí? Y esta T va a ir por aquí el flujo y va a derivarse para ir a la parte de la ducha. Entonces va a cambiar de dirección. Entonces sí es 2 su valor. En el caso de que vaya al baño de visitas, que es el lavamanos, va a ir directo. Entonces ahí sería 0.9 el coeficiente, la T, ¿sí? Pero lo más crítico es
que sea el valor de 2, como lo estoy marcando aquí, ¿sí? Entonces ahí voy a colocar mi T con valor de 2 y copio esto de aquí y lo pego. Me sale ese valor. Veo qué altura o qué desnivel hay entre el punto 12 y el punto 7. No tiene que vencer nada, ¿sí? No hay un desnivel, están en el mismo nivel, ¿sí? Es un tramo horizontal, entonces no hay. Entonces le pongo 0. No me voy a inventar, ¿no ven? Entonces aquí también tengo que ver si el tramo es un tramo intermedio. Entonces en el punto 12 no hay ningún artefacto de manera directa, ni en el punto 7, ¿sí? Entonces es un tramo de tubería, ¿sí? Entonces no hay presión de salida, por eso le pongo 0. Entonces aquí voy, copio y analizo. Este tramo en el punto 12, ¿qué presión es la que necesito? Va a ser la presión en el tramo 12,7 más la presión que es más desfavorable. La más desfavorable es la que viene de arriba, entonces tengo que sumarle todo este tramo 7 a 5 y de 5 a 2', ¿sí? Ese es el más desfavorable. Y eso obviamente es el más grande. Entonces aquí le voy a poner más, ¿cuál es el mayor? Es este, el de color celeste, 8,38. Entonces le pongo y le subo. Entonces esa es mi presión en el punto 12 y lo marco. Esa es mi presión que estoy continuando, ¿sí? Ahora continúo en mi cálculo. Ya tengo que irme a este tramito de lavaplatos. Entonces es un tramo también vertical aquí. Entonces va a ser el 13' al 12. Entonces eso es lo que le coloco. Eso tiene un artefacto que es el lavaplatos, es uno nuevo que no hemos visto. Entonces aquí me fijo, lavaplatos privado. Entonces tiene un valor de 1. Como sigue siendo menor a 3, 0,15 va a ser su caudal. ¿Qué longitud? Me fijo el isométrico y veo que tiene una altura de 0,9, ¿sí? Eso también pueden verificarlo en el PDF. Tiene que estar en un rango de 0,80 a 0,90, ¿sí? Más crítico, 0,9. Entonces, ¿qué diámetro? Lo mantenemos. Esto lo calculamos. No me sale porque no he copiado esta parte de aquí. Entonces voy nuevamente a copiar esto. Ahora sí me sale. Y voy a lo que es las pérdidas por accesorios. Entonces aquí voy a tener un codo a la salida, ¿sí? Después no tengo nada porque aquí voy a tener una T en el punto 12, pero eso también lo voy a considerar después, ¿sí? Entonces solo un codo que es 0,9 y esto ya lo copio. Listo. Después la altura geométrica que tiene que vencer es la altura vertical, la única que tenemos, que es de 0,9 metros. ¿Qué presión de salida? Sí, es un tramo que tiene en el punto 13 un artefacto directamente conectado, que es un lavaplatos. Entonces sí, le pongo. Entonces esto hago copy y me dice que va a tener una pérdida de 2,96 en el punto 12, ¿sí? Aquí en este punto 12 va a tener una pérdida, una presión necesaria de 2,96. Entonces ya puedo hacer la comparación. ¿Cuál es mayor? 2,96 o 8,65. Obviamente 8,65, el que viene desde la ducha del piso de arriba, ¿sí?
Seguimos la metodología del artefacto más desfavorable. Entonces ahora nuevamente hago un trámite más. Entonces puedo irme y irme aquí. Entonces haremos un tramito más, ¿sí? Entonces voy a hacer este tramito para conectarme a la montante, a la tubería vertical. Entonces vengo aquí y voy aquí. ¿Ya? Es un quiebre o un codo que voy a hacer, ¿sí? Entonces voy a analizar el punto 12 al punto que tengo aquí, que es el punto 15. Entonces aquí pongo 12 a 15. Ya está. Y digo que caudal va a circular por aquí, va a ser todo lo anterior más el caudal de agua caliente de lavaplatos. ¿Sí? Entonces aquí digo más todo lo anterior que era esto, más esto. Entonces ahí me da un caudal o unidad de gasto de 3. Entonces sigue siendo igual, ya estoy al límite. Entonces, como es igual a 3, entonces se mantiene 0,15. ¿Qué longitud? Entonces aquí me dice que tiene una longitud de 1,20 y un codito de 0,20. Entonces voy a poner 1,20 más 16,2. Ya me lo ha calculado. No lo ha calculado. Lo copio y me voy a los accesorios. En los accesorios, ahí sí tengo que considerar esta T de aquí. Esta T. También, como estoy ingresando a lo que es la cocina, entonces necesito tener una llave. Entonces aquí voy a tener aquí una llave aquí, ¿sí? Y obviamente en esta parte de aquí voy a tener un codo, eso aquí. Entonces tengo una T, una llave y un codo. Entonces vamos a recordar los valores. Entonces aquí tengo codo 0,90, aquí está 0,90, entonces eso lo pongo aquí, más 0,90, más, hemos dicho que vamos a tener una T, más desfavorable, que es el 2, más la llave de paso, medio abierta o medio cerrada, que es 2,1. Entonces ya tenemos eso, podemos hacer control C, control V y nos vamos a ver la altura geométrica o el desnivel que existe en ese tramo. Entonces desde el punto 15 al punto 12 no hay ningún desnivel porque todo está circulando en un mismo nivel, ¿sí? No está subiendo, ¿sí? Como verán, aquí estoy haciendo un codo y un tramo horizontal, todo es horizontal, entonces no hay, cero. ¿Es un tramo de tubería? Sí, es un tramo de tubería. ¿Por qué? Porque está incluido ahí. No tengo aquí un punto, un nodo, una T, y aquí también debo tener una T, ¿sí? Entonces, no hay ningún artefacto directamente conectado, entonces le pongo 0. Entonces calculo y obviamente tengo que determinar la presión final de salida o necesaria en el punto 15, y la presión necesaria va a ser lo que ya he calculado más la presión que viene del tramo
12, 7, ¿sí? Que eso viene desde la ducha, desde el piso de arriba. Entonces aquí le pongo más lo que viene del tramo 2,7, que sería este de aquí, que es este valor, ¿sí? Más este, que es el que nos da mayor pérdida. Entonces aquí ya nos calcula 8,85 en el punto 15. Entonces esto ya lo remarco. Esto tal vez ya les pongo un color menos oscuro para que me vaya resaltando, ¿sí? Y pare de contar. Ya he calculado hasta ese punto, que sería ya este punto. Después obviamente aquí ya tengo una tubería vertical que alimenta desde la parte baja, desde mi termotanque hasta el baño principal que está en el piso de arriba, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver después en la siguiente clase, ¿sí? Entonces hasta aquí espero que vayamos avanzando, y esto mismo lo tienen que hacer, por favor.